soy residente pues de oftalmología para los que no me conocen de segundo año. Hoy me corresponde hablarles en el staff de altas y complicaciones y agradezco al doctor Pamón y al doctor Restrepo por la asesoría que me dieron en esta charla. Entonces vamos a empezar. Les voy a mostrar inicialmente la oportunidad quirúrgica que he tenido en el transcurso de este segundo año. em, y pues teniendo en cuenta lo que estamos viviendo de la pandemia y también agradeciendo pues a todo el grupo de oftalmología por el apoyo que nos han dado. Entonces, en este primer cuadrito les traigo las cirugías de las que he participado en trauma, en compañía de los docentes del Hospital Pablo Tobón. He estado en 4 visceraciones, en pasos en traumas penetrantes, en recubrimientos conjuntivales, en heridas de párpado con borde libre comprometido y en una muestra de vitro. En cuanto a procedimientos realizados con láser, he tenido la oportunidad, en conjunto con el doctor Carlos Felipe, de estar en algunos pasos de capsulotomía, de coagulación de vasos conjuntivales y en iridotomías láser, que aunque ya las habíamos visto bastante, pues ya tuve como la oportunidad de acercarme y son procedimientos pues muy interesantes, aunque cortos pues y son ambulatorios, son bastante interesantes. En la parte de estrabismo, dividí las cirugías en las que he participado, en los rectos que he operado, más no pues como por paciente, porque pues en cada paciente se pueden operar varios rectos. Esto ha sido pues en compañía de la doctora Liliana Vélez y el doctor Augusto. He realizado resecciones de rectos horizontales, retroinserciones también y una retroinserción del recto superior. Con el doctor Carlos Felipe también he tenido la oportunidad de empezar a hacer pasos, incluso en 2 ocasiones, 2 párpados completos de blefaroplastia superiores. Y en el entrenamiento de cirugía de catarata, iniciamos con el doctor Bamón nuestro entrenamiento de las FEC. Desde que empezamos hasta ahora, las últimas en las que he participado, cada vez pues la participación es mayor. Y digamos que hay 2 pasitos en el que él pues nos colabora un montón, que es en la aspiración, luego de extraer el núcleo y colocar los puntos. Entonces, bueno, ya les voy a ir mostrando más cositas. Y en cuanto a FACO, he tenido la oportunidad de estar en 6 con el doctor Restrepo y el doctor Carlos Felipe. En 3 ocasiones han sido pasos, o que durante el procedimiento pues me iba como se me estaba saliendo pues del control, entonces los profesores nos ayudaron y en 3 ocasiones las he podido realizar de forma completa. Entonces, ahorita les voy a hablar es de FEX en este video que les traigo. Son 2 pacientes en los que operé. Estos videos fueron tomados en la primera jornada que tuvimos este año, que fueron más o menos hacia la mitad del total de las FEC que les mostré que he participado. Y pues aquí fue en compañía del doctor Bamón y agradecer a uno de nuestros compañeros R1 que me hizo el favor de grabarme el video. Pues del microscopio no tiene para grabarlo en simultáneo, entonces, pues gracias a eso es que los traigo. Mm, Les voy a ir hablando un poquito de las dificultades que, ay, espérenme un segundo que aquí, de las dificultades que he ido teniendo. El video está acelerado. Una de las dificultades que he tenido es que inicialmente la peritomía la hacía pues como más corta, entonces no tenía como una buena visualización y sin unas buenas relajantes. Y adicionalmente la Tenon no la retiraba de forma completa, entonces hacia el final del procedimiento pues era más difícil pasar los puntos. Lo otro es que desde un principio me dio pues un temor gigante esa incisión escleral, porque sentía que podía perforar el ojo, pero pues con el paso de los procedimientos y realizando las cirugías de trauma, donde pues he podido ver como que la esclera es mucho más gruesa de lo que uno se imagina, pues he podido ir quitando un poco ese temor. Mm, Adicionalmente, bueno, aquí no se alcanzó a ver bien, cuando se talla el labio posterior, ese paso me tomó mucha dificultad hacerlo porque
no entendía bien cómo había que poner el bisturí. Y aquí en el paso de la cápsula Rexis, aquí se ve un poco, en el otro video que les voy a mostrar se ve más. En ocasiones realizo mucha presión, entonces se ve pues como el núcleo se mueve más de lo que se debería, ejerciendo pues bastante estrés sobre la zónula. Mm, Tal vez por profundizar mucho el instrumento, eh, en varias ocasiones ha ido mejorando, en otras otra vez cometo el error, pero bueno, ahí vamos. Este es uno de los pasos en los que el doctor Vamos nos colabora, ampliar la incisión. Mm, y aquí ya vamos a hacer pues la extracción del núcleo. Al principio no entendía muy bien cómo, pues, que solamente debíamos hacer como ahorita la manipulación con el segundo instrumento en la parte anterior, pues para evitar que si atrás traemos algo de vitrio, pues no tomarlo, pero pues ya también mejor esa parte como ven acá. Y en la inserción del lente, esta segunda áptica ha sido una de las que me da un poco más de dificultad también en cuanto a los pasos. Ahorita les vamos a este segundo paciente. Por ejemplo, aquí se ve pues como lo de la relajación que me faltó un poquito, ya no el tamaño. mm, y ya venía mejorando un poco lo de la tenon porque antes me quedaba bastante. Y este es el paso que les digo que me ha dado dificultad, debido a que no entendía muy bien cómo se ponía el bisturí, entonces quedaba como muy superficial ese labio posterior y un poco pues como con flequitos. Aquí en ocasiones, pues he empezado con un buen grosor de hacer ese tallado pues lamelar, pero ya cuando ingreso a córnea me da temor como hacer una entrada mayor porque siento que va a entrar a cámara anterior muy rápido. Eh, También creo que es algo que con la práctica uno va haciendo con más tranquilidad. En esta capsulotomía, por ejemplo, las incisiones que estuve haciendo quedaron muy separadas, entonces pues como que las reforcé para que se juntaran y que el núcleo saliera pues sin complicaciones. En la aspiración de los restos que quedan es otro de los pasos que el doctor nos colabora y ya aquí pues vamos a insertar el lente. Mm, Como les decía ahorita en el otro paciente, digamos que esta primera parte de la inserción no se me dificulta tanto, pero esa última áptica, sí a veces hay unas ocasiones que la pongo fácil, otras que sí me da un poquito más de dificultad, como en ese proceso pues como de pronar para que quede por debajo del iris,
no siempre me es tan sencillo. Bueno, entonces vamos a empezarles a hablar de la relevancia de la FEC. Les voy a mostrar varios estudios que encontré. Estos estudios no son muy grandes, son estudios realizados también en países en vía de desarrollo, pero no encontré a nivel de Latinoamérica. Entonces, pues la catarata es una de las causas reversibles de la ceguera. Se habla que a nivel mundial es responsable el 47% y la OMS habla de una cifra de 20 millones de personas ciegas en el mundo por catarata y considera adicionalmente que este puede ser un problema de salud pública cuando la prevalencia es mayor al 1% de su población general. Y adicional es como un factor que se puede utilizar para medir el acceso a la disponibilidad de servicios de atención ocular. Este estudio pues fue realizado en estos países que les traigo acá, Pakistán, India, Nepal, en el que miró la prevalencia de ceguera por catarata y fuera de eso comparó varias técnicas en países en vía de desarrollo. Dentro de estas técnicas vamos a encontrar que ha ido evolucionando durante el tiempo hacia las primeras décadas del siglo XX. El medio pues, de extracción que se utilizaba era la intracapsular, en la que se sacaba la cápsula, el paciente quedaba fáquico y luego pues teníamos que poner lentes para compensar esa faquia. Luego, hacia 1980, ya se empezó a hacer la extracción extracapsular con la inserción adicionalmente del lente, con incisiones más o menos de 9 a 13 milímetros, que iba corriendo en la incisión de forma paralela al limbo. Luego va a aparecer, son las primeras FACO en las que ellas mostraban que se inducía menos astigmatismo, si fuera eso se necesitaba menos sutura, por lo que más o menos hacia 1990 se desarrolló esta nueva técnica de FEC que se realiza con una incisión manual mucho más pequeña, entre 4 a 5 milímetros, eh, pero en este artículo nos hablan que las agudezas visuales corregidas a las 6 semanas entre la FACO y la FEC son similares, más o menos de 20-60, con un porcentaje como el 90%, y recalcan que las FEC son un procedimiento de menor costo y que podría ser bastante viable en países pues en vía de desarrollo. Este otro artículo entonces nos habla un poquito más comparando como las complicaciones que pueden dar las diferentes técnicas en cuanto a la FEC. Pues tenemos la FEC tradicional, que es la de incisión más grande con incisión paralela al limbo, la incisión pequeña que hablan que puede ir de entre 5 a 8 milímetros. Por lo general estos procedimientos ellos los realizaron con anestesia local o incluso algunas tópicas o subtenonianas, teniendo claro pues que se requiere de la colaboración del paciente. En cuanto a la agudeza visual, que tomaron como agudeza visual a estudiar 20-60, debido a que es una agudeza visual funcional, pues un primer estudio que fue realizado como en el 2000 en Inglaterra, encontró que las FACOS podían tener una mejor agudeza visual que las FEC, con menos complicaciones y menos costos debido a que las revisiones eran menos, pero después, más o menos hacia el 2003, compararon las FECs de incisión pequeñas con las tradicionales y encontraron que no había una diferencia significativa, aunque un poquito de mejor agudeza visual en las de pequeña incisión. Mm, y lo otro es que, por ejemplo, la ruptura de cápsula posterior en las FECs de incisión pequeña se dan un 6%, que en manos con expertas puede bajarse hasta un 2%, y en las FACOS un 3,5%. Las endoftalmitis, los datos son variables. Inicialmente en un estudio que realizaron en el 2009 en Arabia encontraron eh, que las endoftalmitis podían ser más frecuentes en las FACO que en las FEC, pero eso se lo atribuían a que la incisión era a nivel corneal y sin antibiótico, y pues sabemos que pues acá hay bastante tela para cortar. Pero en otro estudio que se realizó en Arabia Saudí y en Australia, las endoftalmitis pues fueron bastante pequeñas, 0,049%, y encontrando que era un poco más frecuente en las FEC que en las FACO. Entonces son un poco contradictorios.
Otra de las complicaciones que podemos encontrar es la iritis. A la semana del procedimiento en las FEC se encuentra que el 6% la pueden presentar de forma leve y el 3% de forma moderada. Y en la pérdida de las células endoteliales no se encontró diferencia entre la cantidad de pérdida al primer año en los dos procedimientos, pero sí encontré que, por ejemplo, en las FEC tradicionales, o sea, como ahí mencionaban dos estudios, uno en el que las FECs tradicionales perdían 224 células al año, pues por milímetro cuadrado, y las FACOS 200, casi 300. Em, pero en otro hablaban de las FEC de incisión pequeñas como de 450 y en las FACO de 500. Entonces, fueron dos valores diferentes, pero los dos mostraron que, pues es igual entre los dos procedimientos. En cuanto al edema macular, va a ser un poco mayor en las FEC. Y el astigmatismo, que es uno de los puntos, pues como eh, que más va a ser la diferencia entre los dos procedimientos, en este artículo decían que las FECs tradicionales inducían más o menos 2 dioptrías, las de incisión pequeñas de entre 1.2 y 1.4, y las FECs tampoco como 0.4 o 1.1, dependiendo pues también mm, de cada cirujano. Y la opacidad de cápsula posterior se es un poco mayor en las FEC, de un 40% versus un 15% en las FACO. Em, este artículo nos mostraba también como cuál es el momento o cuáles son los pacientes que deberían pues como pensarse más en una FEC programada que en una FACO, y estas son cataratas densas, por ejemplo, que se espera que tengan edema corneal de FACO, que pueden llegar a ir, o en caso, por ejemplo, de, ellos lo ponían como residente senior, pero considero que debe ser más como mm, oftalmólogos con poca experiencia, recién graduados, en los que sientan que la catarata puede ser más fácil intervenirla con FEC que con FACO, dada pues como el grado pues de maduración de la catarata y bueno, varias cositas. Y lo otro es que, ya hablando un poquito de la residencia, en los últimos años se ha visto que se ha venido como haciendo la inducción a la facoemulsificación de forma más temprana en muchos programas, lo que ha llevado a que se disminuya o incluso se abandone la enseñanza de esta técnica de cirugía. Y hay pues tasas, por ejemplo, casi el 30% de residentes a los que no les, pues que aunque les enseñaron la técnica, muy pocos llegaron a hacer cirugías de este tipo. Y pues ellos lo fundamentan en el hecho de que tener como mm, práctica y entrenamiento en este tipo de cirugía, pues va a hacer que al momento que se haya la necesidad de convertir de FACO a FEC, pues se tenga más confort, o que, por ejemplo, si nos enfrentamos a fallas técnicas del equipo tecnológico, específicamente, por ejemplo, de la máquina de FACO, pues si no sabemos convertirla y no tenemos cómo cambiar por otra máquina de FACO, si se fue la luz, bueno, cosas que por fortuna en nuestro medio no son tan usuales, pero supongo que en otros países o lugares del país de nosotros, pues sí se puede dar, pues no tendríamos cómo solucionar esta complicación. A pesar de esto, pues encontré estos dos estudios de Cochrane, donde tienen en cuenta incluso estos estudios que les mostré antes. Y la conclusión grande es que faltan estudios para uno poder decidir entre una y la otra. En este primero, em, van a comparar las FEC de incisión pequeña versus las FACO en cataratas relacionadas con la edad, y en este segundo comparan las FEC de incisión pequeña versus las FEC tradicionales también en cataratas relacionadas con la edad. Entonces, en este primero, en el que se compara con las FACO, se encontró que la agudeza visual sin corrección era un poco mejor en las FACO, pero al momento de ya poner corrección era muy similar entre los dos procedimientos. Las FEC pueden ser de un poco de menor costo, pero definitivamente son estudios que tienen poco seguimiento, requieren más tiempo, además no tienen tanto peso estadístico. Por este lado, donde comparamos entre las dos técnicas de FEC, fue realizado en India y en Nepal, en el que encontraron que la incisión pequeña puede tener un poco mejor agudeza visual, pero solamente
hasta casi pues más o menos el 50% lograban agudezas de 20-60. Y con la tradicional se puede inducir un poco más de astigmatismo. Al final hablan que los dos procedimientos tienen un costo similar y que faltan más estudios para poder decidir entre una técnica y la otra. Y hablando de nuevo, pues con lo que veníamos de el impacto, pues como en los programas de residencia, pues hasta ahora hay como controversia en si es mejor enseñar primero, pues tener como una exposición a las FEC previo a las FACO, o si se puede empezar de uno el entrenamiento en FACO sin tener la experiencia en la FEC. Entonces este estudio fue retrospectivo en el que comparó pues como las complicaciones y la seguridad y la eficacia de residentes que empezaron su entrenamiento en segundo año, eh, ya fuera por FAC o por FEC. Que tuve, bueno, este estudio que siempre fue en un mismo centro, en Texas, en el que el programa de residencia inicialmente lo que hacía era que los exponía en el segundo año al entrenamiento en FEC, tenían que hacer entre 8 y 9 casos antes de pasar a FACO, pero luego el mismo programa hizo un cambio y en ese segundo año no empezaban con FEC, sino que de una empezaban el entrenamiento en FACO. Entonces, para entrar a este estudio, pues las historias clínicas que revisaron tenían que haber sido operados por residentes que estaban empezando el entrenamiento en segundo año, fueron en total 49 residentes. Los ojos que entraron fueron 416, 224 al grupo de FACO, 172, perdón, al de FEC. Un porcentaje grande logró terminar el procedimiento con lente en saco, sin complicaciones, 99% en el grupo y 97 en el. De las complicaciones que se presentan en el grupo, solamente 2,5% de estas, 3 pacientes requirieron reintervención y de estos 6 pacientes, 4 alcanzaron agudezas visuales de 20-25, los 2 que faltaron por una buena agudeza visual era porque tenían retina diabética preexistente, y en el grupo de FEC 7 pacientes presentaron complicaciones, 1 requirió reintervención a los 90 días, 6 en total logran agudezas visuales de 20-40, y el que no alcanzó esa agudeza visual era porque tenía un edema quístico macular secundario a una membrana epirretiniana preexistente. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que no hay diferencias pues, estadísticamente significativas entre los dos procedimientos cuando se inicia el entrenamiento en uno o en el otro. Em, y también que pues no encontraron que fuera más pues como información para ellos sugerir que el entrenamiento se empezara primero con FEC y luego con FACO o solo con FACO, pero si hacen a la aclaración que creen que el grupo de FACO pues no tuvo mayores complicaciones debido a que cuando implementaron este cambio lo hicieron acompañado de un currículo de microcirugía que se debía completar antes de empezar a operar. Y esto eran tener prácticas en el microscopio con nylon 10.0, ver videos del procedimiento, hacer horas en el wet lab, hacer ensayos en ojos de marrano y siempre mentor al lado, eh, que pues por ejemplo en el caso de nosotros pues tenemos la oportunidad de tener pues todas estas ayudas. Ahorita les voy a empezar a hablar de las técnicas de FEC, pues entonces vamos a empezar con la técnica tradicional. Este pues va a ser un procedimiento en el que lo que vamos a buscar es sacar el núcleo intacto con una incisión que va a variar de 8 a 12 milímetros, perdón. Antes de cirugía pues necesitamos que el paciente tenga una buena midriasis, incluso dentro de cirugía podríamos reforzar con epinefrina intracameral, si se va a hacer con sedación, idealmente pues que esté sedado antes de poner la anestesia local y no olvidar pues que se debe hacer una buena asepsia con yodopovirona y también aplicar pues antibiótico antes del procedimiento. Vamos a empezar con una peritomía que vamos a exponer más o menos a 7 milímetros del limba, que es más alejado, em, y vamos a hacer esas relajaciones oblicuas para tener mayor campo de visualización. Luego tenemos que cauterizar los vasos que estén sangrando, idealmente pues no excedernos en la cauterización, y posterior a eso vamos a hacer una incisión que va a ser a 2 a 3 milímetros del limbo, em, que debe ser perpendicular a la esclera. Y vamos a hacer esta disección lamelar, que ahorita les voy a hablar pues con un poquito más de características.
Antes de entrar a la cámara anterior hay que parar para hacer primero una incisión, una incisión accesoria. mm, Aquí pues está muy en el centro, podría ser más hacia un lado, que nos va a servir para aplicar viscoelástico y para hacer la capsulotomía o la capsulorhexis. La capsulotomía pues debe ser en abrelatas, o si se va a hacer una capsulorhexis que tenga relajación en la parte pues inferior, por estos laditos de acá, pues para evitar que se nos convierta a una FIC en el momento de sacar la catarata. Mm, Podemos hacer luego hidrodisección, o podemos hacer el movimiento mecánico que les mostré en el otro video, para, pues como separar el núcleo. Y luego vamos a ampliar la incisión ahorita sí a nivel corneal, del tamaño de la que tenemos a nivel escleral, para después hacer la extracción del núcleo, que se puede realizar poniendo un instrumento acá abajo del limbo, haciendo una presión constante, y luego con un segundo instrumento haciendo presión, como en el labio posterior, para que salga todo el núcleo, o podemos ayudarnos de este segundo instrumento corriéndolo pues en la parte superior. Posteriormente vamos a aspirar con la cánula de Sincoe los restos que nos quedan. Vamos a llenar el saco con viscoelástico para luego hacer la inserción del lente. Aquí, pues, perdón, antes de esta parte podríamos poner unos puntos de seguridad, para darle un poquito más de estabilidad al ojo y a la presión intraocular. Luego, si ponemos el lente, movemos, pues rotamos el lente para que nos quede bien posicionado, aspiramos y nos queda algo de viscoelástico y terminamos de poner puntos. Entonces aquí les voy a mostrar un video de esta técnica. Estos videos los tomé de YouTube, de diferentes canales pues que encontré. Aquí empiezan con la peritomía. En este caso en particular, como van a ver, la incisión la hacen más cercana a la córnea. eh, Entre lo que leí, pues no la recomiendan tanto porque hay mayor riesgo de traumas corneales, o que en traumas pues haya mayor riesgo pues como pues, de que se abra la herida. Mm, pero también no se debe descartar, por ejemplo, en pacientes que tienen de base alguna discrasia sanguínea o que tienen escleras muy, muy delgadas. Ahí está haciendo la capsulotomía en abrelatas. Utilizó Azultripan dada pues la madurez de la catarata. Ahí va a ampliar y sacó, como les decía, con la presión, el núcleo. Presiona acá abajo y extrajo el núcleo. Y está poniendo estos dos puntos como de seguridad antes de insertar el lente, pues y hacer incluso la aspiración. Aunque en lo que leí también decían que en algunos casos uno podía hacer la aspiración como sin los puntos, pero estos puntos nos ayudan a mantener la cámara formada un poco más. Acá en esta parte vemos que sale el iris, y una de las razones por las que debemos entrar durante cuando hacemos la disección lamilar más a cámara anterior, es para que nos quede como esta rodillita de córnea y evitar que se nos salga el iris. Bueno, y les voy a hablar ya de la otra técnica, que es la extracción manual de catarata por incisión pequeña. Esto tiene dos pasos fundamentales. Uno de ellos es la construcción del túnel, porque va a ser la que nos va a impactar en la inducción del astigmatismo, y que fuera de eso nos permita dejar este procedimiento sin suturas. Acá, pues quería ahora preguntarles pues a los docentes qué piensan de dejar sin suturas, porque pues es una incisión grande y no sé, me impresiona un poco. Entonces, y el otro es la extracción del núcleo, que ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, para hacer esta primera incisión, pues vamos a hacer la peritomía, que como ven es más pequeña. También debemos retirar la tenor, y la incisión a nivel escleral, pues se puede hacer de varias formas.
acá lineal, como ven, que se recomienda que sea 1.5 a 2 milímetros del limbo y que sea, que tenga pues 90 grados del limbo. También puede ser curvilínea y en esta tenemos curvilínea hacia el limbo o hacia la otra dirección. Entre las dos recomiendan más esta opuesta debido a que va a tener más estabilidad, o podríamos tener esta incisión que también va a ser lineal pero con extensiones oblicuas hacia atrás, o esta vertical en la cual tiene un pero, y es que este vértice al momento de realizar la extracción del núcleo, pues puede ejercerse acá a generarse un vector que nos puede llevar ¿a qué? A lesión pues a nivel corneal. Y ya cuando vamos a empezar a hacer la disección lamelar, entonces recomiendan hacerla con un cuchillita de Crescent y luego entrar a cámara anterior con un microquerátomo. El grosor de este tallado inicialmente debe ser de 300 micras más o menos, 1 a 2 tercios del espesor escleral, con el fin de tener un buen grosor y no entrarnos a cámara tan tempranamente. Ya para construir el túnel o el bolsillo escleral, entonces va a tener unas características, y es que la incisión externa va a ser más pequeña que la incisión interna. Entonces debemos como ir ingresando e ir ampliando para que esta incisión interna sea más grande. Más o menos esta externa puede ir de 5 a 6 milímetros, en algunos casos incluso de 3.5 a 4 milímetros. Va a variar según pues como la, cada cirujano, y adicionalmente las características de la catarata. Ya la incisión interna puede ser más o menos de 7 a 9 milímetros, y fuera de eso se recomienda que tenga una fórmula de válvula a la incisión como en forma de Z, con el fin de que al cierre pues ejerza esa válvula y nos permite dejarlo sin suturas. Mm, la paracentesis, en algunos recomendaban al lado derecho, de un tamaño de 0.6 a 1 milímetro, que nos va a servir igual que en la técnica anterior para aplicar el azul, el viscoelástico, usar un segundo instrumento. La capsulotomía tendría que ser también en abrelatas, o acá también se podría hacer una capsulorhexis continua, más o menos de 6 a 7 milímetros, y luego hacer hidrodisección, o bueno, hidrodisección principalmente es lo que recomienda, y luego vamos a hacer la extracción del núcleo. Para hacer la extracción del núcleo, que es otro de los pasos fundamentales, entonces mm, vamos a aplicar viscoelástico. eh, Hay varias formas de hacer la extracción. Entonces, el primer paso es que en todas, la idea es llevar el núcleo a la cámara anterior, y les voy a ir mencionando como algunas. Se dividen como en dos grandes. Una, que sea la extracción del núcleo completo, o que yo fracture el núcleo para poderlo extraer. Entonces, cuando se hace la extracción del núcleo completo, se puede hacer una de las técnicas de solo con viscoelástico, pero esta técnica requiere de mayor cantidad de viscoelástico, y es entrar viscoelástico y estarlo aplicando de forma constante, cosa que por presión saque el núcleo solo. O me puedo ayudar de varios instrumentos. Entonces, por ejemplo, con esta asa podría hacer presión solamente acá abajo y dejar que el núcleo salga, o puedo ingresar toda la asa y con el segundo instrumento entrar e irlo sacando. O por otro lado, podría hacer fractura del núcleo con varios instrumentos. Por ejemplo, con estos dos instrumentos, poniéndolo acá arriba, como que presiono, y se podrían fracturar y sacar primero un fragmento y después el otro. O podría ayudarme incluso instrumentos como pre-choppers o choppers. Y ya el resto de los procedimientos son iguales. En cuanto a que vamos a hacer la aspiración de los restos que quedan, vamos a introducir el lente, y finalizando habrían dos conductas para hacer. O puedo no poner ningún punto y reposicionar la conjuntiva, o podría poner puntos ya sean horizontales o en X. Les voy a traer unos videos para ver esta técnica, y ya, bueno, ya vamos a ir. Entonces este video también tomado de YouTube, también está acelerado para que lo podamos ver todo.
Aquí vean que la peritomía es más pequeña, también está aquí bien pegada al limbo, cosa que vaya desinsertando desde el inicio la tenon. Esta es la tenon que debemos retirar. Y en esta ocasión van a ser eh, curvilínea, pero opuesta a la dirección del limbo. Y acá ya están empezando a hacer ese tallado lamelar, sin ingresar a cámara anterior. Y vean que están ampliando para tener la incisión interna más grande que la externa. Y aquí sí se hace la entrada a la cámara anterior. Y con el mismo quistítomo van a hacer la capsulorhexis circular continua. Aquí con la hidrodisección ven cómo ya el núcleo empieza a pasar a cámara anterior y está pues suelto. Te van a ayudar de esta asa y miren cómo hacen como presión acá abajo y fuera de eso lo van trayendo. Luego con la cánula de 5 pues van a retirar los restos. Nos podemos ayudar pues de la paracentesis para poder ingresar a esta parte de abajo de la incisión. La inyección de lente similar a la otra técnica. Y aquí después de esta, aquí van a ver cómo reposicionan la conjuntiva, en este caso no ponen puntos y ya termina el procedimiento. Bueno, esto es muy similar y les voy a mostrar en este. Este se los traigo para mostrarles, solo les voy a mostrar la parte de la fractura del núcleo para ver que también se puede extraer como en dos partes. Entonces ya el procedimiento, pues vamos en que están rotando el núcleo, para traerlo a cámara anterior. En esta ocasión meten el instrumento pues un poco hacia atrás para rotarlo a cámara anterior. Antes, pues recordar que hay que poner viscoelástico para proteger pues la córnea. Miren, el asa ingresa por debajo, el segundo instrumento por encima y aquí ya hacen la fractura.
como un chopeo y van a retirar primero esta mitad y luego estos restos que quedan. Más viscoelástico, recordar pues que es una gran ayuda con la que contamos. Cuando hay que parar a poner viscoelástico, hay que hacerlo, pues no pensarlo, porque pues como el evitar ponerlo, después nos puede llevar a complicaciones. Y ya retiran pues como la mitad que queda restante. Y en que se ve como otra forma en la que van a fracturar, también vemos que sacan el núcleo a cámara anterior. Aquí uno de los instrumentos sí presiona como el otro, así como en forma como de cuchillito, por decirlo así. También fractura en la mitad. En la técnica, como en el pre-chopper no la encontré para traerles video, pero en lo que leí pues era similar a la que se usaría en Faco. Y aquí ya traen pues la otra mitad. Bueno, y por último, les traigo estos dos artículos que encontré en el cual miraban si era necesario o no poner punto luego de terminar el procedimiento o si simplemente se dejaba el flap. Los resultados pues que mostraron eran similares y decía que el dejar pues solamente el flap de conjuntiva sin punto era más rápido, pero iba a llevar a mayor exposición de la herida en el posoperatorio. Y lo otro era, en este otro estudio, ellos compararon si si hacer pues una incisión corneoescleral o solo corneal, y en esta lo que encontraron era que la inducción de estigmatismo inducido con la FEC de incisión pequeña era menor que la que se hacía corneoescleral, pues, o sea, perdón, este estudio se hizo solamente en FEC de incisión pequeña y se vio que la corneoescleral inducía más astigmatismo que la corneal inducía más astigmatismo que la esclerocorneal, pero aquí hay que tener en cuenta que ambos procedimientos, pues ambas incisiones siempre se hicieron a nivel temporal, que no es el que más se utiliza. Y fuera de eso, que requiere de, pues de punto porque es una herida como antifisiológica, por así decirlo. Bueno, y esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias pues a todos nuestros docentes y a nuestros compañeros siempre por el apoyo y especialmente pues en este momento de pandemia que ha sido como tan eh, lleno de sorpresas cada rato y los escucho. Muchas gracias. Andrea, excelente revisión, pues muy bonita experiencia la que nos compartiste de tu progreso quirúrgico. He sido afortunada al acompañarte, acompañar a Mario acá y uno ve con gratitud cómo ustedes progresan. Qué bonito ver eso. Y bueno, todo esto, el tema de FEC, aunque en algunas escuelas no les toca, creo que es muy importante y en eso el doctor Mónica, los que han sido abanderados en mantener ese entrenamiento y creo que es necesario no solamente porque en algún momento se pueda convertir uno, que una FACO tenga problemas y te tengas que convertir a FEC, sino que además de eso es una técnica o sea, que requiere mucha habilidad. Créeme que cuando uno ve FEC, yo me entrené en FEC inicialmente y pasa a FACO, no sé si a ustedes les pasa, pero ese tema de la extracción del núcleo es un parto como medio sin tanto control, eso asusta mucho. Y por eso la construcción de un buen túnel como lo mostraste, se debe hacer, que también ayuda obviamente para el cierre. Pues digamos que aquí podemos quedando un rato hablando porque todos hacemos técnica de FEC muy distinta. Yo la hago muy tunelizada y la hago siempre rexis en la parte inferior, pensando en que si tengo algún problema puedo soportar un lente allí. Y trato de hacer una incisión más pequeña, más abierta hacia adentro, como parecen las técnicas de Milifec y usualmente pongo 1 o 2 puntos máximo porque es tunelizada. Pero bienvenido pues porque es que creo que cada uno maneja su técnica y quien la hace repetidamente y la
y la puede, digamos que de manera repetida, hacer exitosa, esa es la mejor técnica. Yo creo que eso es lo que tenemos que también aprender y ustedes están en entrenamiento y es bueno que vean de cada uno cómo hace esas técnicas y coger como ser muy ecléctico, coger como las cosas buenas de cada una de estas opciones quirúrgicas que hay. Yo hice un tiempo la técnica de Kansas-McIntyre, que es de, digamos, fragmentación, es de FEC, fragmentación, inclusive no se le pone punto, pero creo que la manipulación en cámara anterior en un espacio complicado con cataratas como las nuestras es un poquito más traumática que una FEC bien manejada. Y ahora con el acceso de equipos de facomultiplicación que son tan eficientes, yo hace rato no lo volví a hacer, pero es una técnica que no, digamos que hace una incisión tunelizada pequeña con un crescent y se metió un equipo que parece un crescent, que es casi que una espátula amplia que genera soporte y uno fractura por encima de esa espátula el núcleo y lo va sacando por fragmentos. Entonces, requería que uno hiciera una luxación del núcleo de entrecámara anterior, por eso una rexis bien importante, se hacía rexis, no capsulotomía, y que eso permitía hacer la inyección de un lente y realmente era un ojo que queda muy tranquilo. Pero es muy traumático y necesita mucha habilidad y creo que una técnica de FEC bien hecha como la mostraste, los resultados son excelentes y el doctor Bahamón es un abanderado y que ahora también de manejar muy bien esta técnica. No sé el doctor Bahamón si quiera comentar algo y prende la cámara para verlo. Buenos días para todos. Me encuentro por acá en Carulla del Tesoro. A mi hija le están haciendo una tomografía abdominal por un dolor pélvico, entonces estoy por aquí parqueado. Bueno, la verdad es que dentro del proceso de aprendizaje y de la academia es importante conocer los diferentes eh, formas de abordar unas cataratas, sobre todo unas maduras. Las que son más pequeñitas o más blanditas, pues de pronto sí con la FACO tienen la oportunidad de salir. Entonces las cataratas maduras como nos tocan en el Hospital San Rafael y otras, pues hay que aprender la técnica. Desafortunadamente, pues con esta situación de pandemia, pues se ha disminuido un poquito la posibilidad del aprendizaje en los residentes, pero bueno, ahí vamos, pero siempre has tenido oportunidad de hacer, Andrea, 18 casos nos mostraste, igual tu compañera Laura, que creo que la próxima semana nos va a seguir hablando de complicaciones, ¿cierto? Probablemente. Bueno, la verdad es que se les va viendo los progresos. Me uno a las palabras tanto de Andrea como de Carlos Restrepo de que una buena técnica depurada en manos de ustedes que ya han cogido pues buen entrenamiento es una excelente oportunidad para muchos pacientes porque no sabemos dónde vamos a trabajar. El día de mañana nos va a tocar hospitales, no sé, brigadas, otras cosas. Hay que saber hacer cirugías de catarata con FEC también. Donde haya posibilidades de FACO, maravilloso. Pero para cataratas maduras, cuando los endotelios no son tan buenos, es preferible la FEC muchas veces a una FACO. Las oportunidades pues se van dando. Hemos tenido pues opción de tener entrenamiento de ustedes y pues aunque se presenten dificultades, pues uno está al lado pues para ir solventando las situaciones. Bueno, lo otro que yo quería decir es que de todas maneras pues siempre en los diferentes hospitales en los que rotamos pues hay dificultades que el docente por esta circunstancia porque es particular no les puede soltar o este caso que no tenemos ciertos insumos para realizar la cirugía, entonces se aplazan, no se posponen, se cancelan. En fin, todo es un recorrer de situaciones que nos van a veces estrechando un poquito la práctica, pero pienso que dentro de los mínimos que tenemos en este momento se pueden cumplir. Tú nos mostraste unas 18 a 20 cirugías de estrabismo, excelente. Me estás mostrando 3, 4, 5 facos, más no sé cuántas FEDEX, 18, excelente, esos promedios. Yo creo que vamos dentro de un proceso académico de aprendizaje maravilloso y vamos a tener un buen entrenamiento para todos. Un feliz día, no me les extiendo más. Bueno, una última cosa. Por allí en coordinaciones de posgrado se está hablando, pues por este pico de la pandemia, de que los residentes vayan a apoyar esta situación
a los diferentes hospitales. Yo he estado callado porque me da un temor enorme. Si yo mando un residente por X o Y circunstancia para Metrosalud o no sé dónde a atender COVID, ese residente le tocaría quedarse por fuera y cuidarse y aislarse 15 días. Pierde pues práctica rotación. Yo no lo recibiría ni en Itagüí, ni el doctor Franco, ni Carlos Cepo en el Pablo Tobón. O sea, yo me he quedado callado. En varios programas de psiquiatría, de dermatología incluso, pues están los coordinadores y los docentes mandándolos de pronto a la guerra. Yo no sé, no conozco, no sé. Esa situación es un poquito incierta. Yo prefiero quedarme calladito porque en boca cerrada no entra mosco y es mejor piano, porque así estamos pues como en una guerra muy horrible con este virus. Vamos con despacio. No quiero arriesgarlos a ustedes los dos. Feliz día. Feliz día, doctor. Gracias. Yo quisiera, qué pena, yo quisiera pues como para terminar la reunión y ya después hablar respecto a los residentes, me uno a los comentarios tanto del doctor Restrepo como del doctor Bamón y quiero decirles que ustedes como facultad están muy beneficiados que todavía tienen un programa de FEC porque en otras facultades de pronto se ha dejado de hacer, ¿cierto? Entonces me parece que es muy válido todo lo que han dicho. Uno debe tener una técnica muy buena y muy depurada antes de empezar a hacer FACO y finalmente así cada vez seamos más de FACO, en cualquier momento nos tendremos que convertir en una FACO y debemos saber hacer FEC. En uno de los últimos college de Clofán habló el doctor Luis Fernando Mejía, que es una persona que hace muy buenas FACOs, y él decía que en las cataratas pues maduras, él prefería hacer FEC. Entonces no es que esté pasada de moda ni nada, sino que es un paso muy importante antes de hacer FACO. Gracias. De acuerdo con Lili, es que hay cataratas que no se debería meter en FACO. Una buena fe, que un paciente que está P positivo, con seguridad que le da un resultado visual rápido, muy adecuado. Entonces, no hacernos los héroes, sobre todo que ustedes están saliendo y que tienen, o sea, necesito no tener algún villaje. Hacer una buena fe, que es una muy buena elección para los pacientes. Nunca será criticada una persona por prudencia. Así que se pueden realizar y ustedes sí tienen esa gran fortuna. Carlos Felipe, vos que sos el duro aquí también de la FEC, no sé si algún comentario con relación a la técnica. Hola, profe, no, gracias. Les cuento pues que yo también cuando me gradué hice mucha FEC trabajando en la policía y agradecía cada día las enseñanzas del profe Bamón. Me acordaba pues cada paso de cada tipcito que él nos iba enseñando y con el tiempo pues a medida que fui aprendiendo me empezaron a quedar esas FEC súper bien. Casi que como una FACO pues con muy poquito estigmatismo, con cicatrización muy rápida y excelentes, pues casi que para mí era equivalente a hacer FEC y FACO. Hace tiempo pues que no volví a hacer. Y lo otro pues como uniéndome a lo que dice el profe es que, y yo siempre le he dicho a los residentes que tienen que tener paciencia porque a veces se desesperan o uno se desespera cuando está en la residencia escuchando que en las otras facultades hicieron 5 FACOs y yo no he hecho ninguna. Bueno, pero al final del día o al final de la carrera creo que en Bolivariana salimos con muy buena oportunidad quirúrgica, con muy buena pues cantidad de cirugías y les va a ir muy bien. Y ya es una muestra pues a André y Laura que tuvimos esta dificultad del virus, ya han hecho un montón de cosas, láser, blefaroplastias, fajos, pues que yo puedo dar fe de ello. Totalmente de acuerdo con Carlos Felipe. Gracias a la oportunidad quirúrgica, al final del camino se puede compensar porque obviamente este tema del COVID nos tiene a todos medio frenados. Yo también tuve la oportunidad de hacer muchas porque volaba con la patrulla aérea y esa sí era otra situación distinta porque era sin máquina de anestesia, era un tema complicado, pero cataratas excesivamente duras, el resultado realmente de una fe que es muy bueno, muy bueno. No sé si hay algún otro comentario acá, pero creo que quedó muy bien resuelto pues todo el staff, André. Excelente presentación, los videos
aunque no hay una adecuada cámara, creo que ahí Marcos se lució, pues qué pulso. Muy buen pulso al señor que además de eso, Sí, sí, él me hizo el favor y es chévere porque pues pudimos mostrar lo que hacemos ahí con el profe Bamón y sí, el video no es el mejor, pero creo que es un buen se ve muy resultado. bien, se ve muy bien, no, se ve muy bien, nos interesa es evaluar como cada paso y creo que, como le decías, evolucionaste muy bien esa técnica. Los resultados pues seguramente han sido todos satisfactorios de los pacientes. Este Muchas tema del gracias. COVID nos tiene a todos contra la pared, cuídense mucho que no hay donde conseguir camas, tengo muchos ya cercanos muy enfermos, así que somos afortunados si nos logramos ya vacunar. Creo que todos están vacunados acá, ¿cierto? Esaú, aquí te veo, yo no, ya estoy vacunado. Sí, profe, ya, también las dos. Incluso también quería comentarles que en la última reunión que tuvimos en el ministerio con el profesor, con el doctor, el director de Organización Panamericana de la Salud, nos comentaba que una de las falencias de las facultades es que han olvidado esta técnica de cirugía. Entonces, pues felicito a la facultad porque se hizo un llamado el año pasado sobre eso y me parece muy bueno que estén teniendo en cuenta esta técnica porque precisamente en zonas donde no se consiguen pues los equipos para hacer FACO, precisamente se está viendo que esta incidencia, como decía Andrea al principio, es en ceguera por catarata es tremenda. Entonces, manejar esta técnica es un plus tremendo para los residentes de aquí. Felicitaciones, muy chévere. Esaú tocó un tema importante y es que es cierto, el doctor Juan Carlos Silva, colombiano, es ahora con la OPS y ha luchado mucho por el tema de el Plan 2020. Estamos obviamente atrasados por la situación del año pasado en hacerle difusión, pero lo de catarata sigue siendo importantísimo causa de ceguera, aunque no lo creamos, y es que tenemos regiones muy apartadas. Y obviamente es difícil que un indígena venga acá y a veces toca ir allá. Y por eso la FEC es una muy buena opción. Muy buen aporte de eso. Gracias. Sí, cuidémonos todos y esperemos a ver qué pasa. La universidad, sí, ahí Marcos González mandó una solicitud para reclutar la reserva. Y el doctor Vamos ya lo dijo claro, por ahora no se ha tocado oftalmología, pero ya casi todas las especialidades han mandado a los residentes. Esto es obviamente completamente voluntario. Esperemos que las cosas, este gran pico que está empezando ahora, el de Semana Santa, ayer volvimos a tener récord en Antioquia y eso está muy complicado. Esperemos que no sea tan complejo de manejar y realmente estamos enredados buscando espacios en los hospitales. Ayer creo que yo Camilo estaba remitiendo un paciente, creo que Lucho al fin lo pudo ver, una señora con, si no estoy mal, es una arteritis o sospecha de una arteritis, creo que ahorita la miramos, pero ha sido difícil para los pacientes no COVID incluso encontrar ubicación, así que cuidémonos mucho. No sé si hay algo más o si ya André va a dar paso a este espacio que tenemos para la industria, que creo que lo vamos a utilizar un buen rato. Profe, muchas gracias, gracias a todos por los comentarios. Yo creo que